Hola grupo, hemos venido hablando un poco de lo que significa la creatividad de diferentes aspectos. En la primera unidad entendimos un poco en qué consistían esas nociones fundamentales de la creatividad, la perspectiva que nos daban algunos autores, especialmente de la psicología. Luego abordamos un poco aquellos elementos relacionados con el modelo OIE que nos planteaba Francisco Merchén en relación a la originalidad, a la intuición, y vimos las diferentes vías, la vía intelectiva y sus elementos que lo componen, la vía sociocultural, la importancia de la naturaleza y la cultura, y finalmente pues la vía multisensorial. Uno de los elementos relevantes que veíamos era todos estos aspectos que están alrededor de lo que componen el concepto de creatividad, que es mucho más amplio de lo que nos imaginamos y que hacen parte de ese proceso de generación de ideas. Entonces, esto que hace parte de esta primera unidad que acabamos de finalizar, nos da pie entonces para entrar en otro gran componente, ahora que lo que hace parte de la segunda unidad, y es lo referente a la multidisciplinariedad, es decir, ya como diferentes campos de conocimiento, diferentes disciplinas, le aportan a la comprensión del fenómeno de la creatividad. Vamos a ver entonces en diferentes sesiones cómo disciplinas como la historia, la psicología, la sociología, la antropología, la neurociencia, la biología, la química, el arte, la pedagogía, la filosofía, el derecho y algunas otras, y la física cuántica, por ejemplo, y aportan a esta comprensión. Veremos cómo la filosofía tiene algo que importante en esta comprensión del fenómeno. Entonces, lo que viene a continuación será un poco esa explicación de cada uno de esos campos de conocimiento, donde entenderemos ese papel significativo que tienen. El objetivo será como adentrarnos y tener otra postura, otra visión que nos permita comparar y entender la complejidad de este concepto y lo que lo hace tan amplio. Si recordamos, en alguna sesión hablábamos que se han identificado alrededor de 400 definiciones de la palabra creatividad, lo que nos lleva a pensar o a preguntarnos por qué tantas definiciones. No bastaría con tomar una, la del diccionario de la Real Academia de la Lengua, y con esa ya sería más que suficiente para tener este concepto. Pues resulta que no, realmente el concepto que tratamos de descubrir ahora es que han habido tantas disciplinas que nos van a ayudar a entender dos campos. Uno, el primero, entender que hay unas áreas de conocimiento, por no decir todas, en donde se aplica creatividad. Todos los campos de conocimiento aplican creatividad, pero no todas las disciplinas, no todas las profesiones han ayudado a entender el fenómeno de la creatividad. Ahí es donde está la diferencia. Nosotros nos vamos a parar en estas últimas, en estas que son, llamémoslas, fundantes, fundacionales, que han servido desde sus áreas para entender nociones de creatividad, que lo que hemos hecho otras disciplinas es aplicarlas, es tomarlas. Por ejemplo, si yo digo que si un arquitecto, un economista, un médico, un ingeniero, un diseñador, un ingeniero, un contador son creativos, pues la respuesta es obvia. Por supuesto que sí, aplican creatividad. Todo campo de conocimiento, por complejo, sencillo que parezca, aplica creatividad. Un ama de casa, un estudiante, un niño, una persona desempleada, una con trabajo, todos aplicamos creatividad en nuestra cotidianidad e inclusive la aplicamos en campos de conocimiento específico. El arquitecto utiliza la creatividad para resolver problemas desde la arquitectura, el diseñador o el comunicador igualmente, el médico o el ingeniero, asimismo también utilizan la creatividad para resolver problemas propios de su campo. Entonces, lo que va a suceder es que no todas las disciplinas aportan. Entonces, ¿cuáles aportan? Esas que ya mencioné. Aquellas que nos ayudan a entender desde la naturaleza humana cómo funciona la creatividad y que luego esas otras disciplinas tomamos, bebemos de esas fuentes para entender nuestra propia creatividad. Por tanto, para nuestro caso, por ejemplo, como la comunicación, el diseño, los negocios, la publicidad, la ingeniería, la biología, etcétera, vamos a entender que muchas veces aplicamos la creatividad, pero su explicación está desde otras áreas, como las que ya mencioné. Eso es lo que vamos a empezar a ver a continuación. Espero que sea de su agrado y empezaré a hacer un pequeño desglose de este tipo de particularidades y contribuciones. Espero que sea de su agrado y que lo disfruten.